Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta nuestra segunda reunión del libro en que nos juntamos para estudiar el libro del Génesis. Nos quedamos en el capítulo 2, versículo 4. O sea, vamos a retomar de ahí. Pero antes de empezar la tarea, el estudio, vamos a encomendarlos al Señor con una oración. Va a estar a cargo de nuestra hermana Katia. Adelante, Katia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Katia. Hermanos, entonces, empezamos la reunión. Como recordamos todos, la reunión anterior empezamos el libro del Génesis y hemos completado lo que conocemos como el primer relato de la creación, que va todo el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2. ¿Ok? Entonces es el primer relato de la creación. Luego vamos a ver hoy día, comenzando un segundo relato de la creación. Tiene como que complementa el anterior. Vamos a verlo, es muy lindo. Y lo iremos conversando en la medida en que vayamos avanzando. Nos lleva a Adán y Eva, el primer varón y la primera mujer. Capítulo 2 del libro de Génesis, versículos, la segunda mitad del versículo 4 hasta el final del capítulo 2. Acá tenemos 3 diapositivas para esta pericopa. ¿Quién se ofrece a leer? Yo puedo leer, hermano Pablo. Adelante, Graciela, gracias. Hermanos, buenas noches. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol del conocimiento, del bien y del mal. De Edén nace un río que riega el jardín y desde allí se divide en 4 brazos. El primero se llama Pisón, es el que recorre toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente y en ella hay también bedelio y lapislázuli. El segundo río se llama Gijón, es el que recorre toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Asur. El cuarto es el Éufrates. Graciano, con cargo a continuar, un comentario. Miren, como les decía, estamos leyendo el segundo relato de la creación en el libro del Génesis. Y nos dice el Señor Dios, el segundo párrafo, plantó un jardín en Edén, al oriente. Es fácil reconocerlo, pero para que nos quede claro toditos. El jardín del Edén
es el paraíso, es lo mismo. Y miren, por las coordenadas que transmite esta narración, el paraíso, el jardín del Edén, estaba, al final, nos dice, entre unos ríos. Al final dice el Tigris y el Éufrates. Claramente concluimos que ese jardín del Edén, al que se refiere el libro del Génesis, está en la Mesopotamia. La Mesopotamia, donde se desarrollaron culturas como los sumerios, los caldeos, los asirios y los babilonios en diferentes momentos. Miren, entonces, el jardín del Edén lo localizamos en Mesopotamia. La Mesopotamia es un gran territorio, pero en parte de ese territorio, en esa zona tan fértil, entre el río Tigris y el río Éufrates, la Mesopotamia. Y para que no quede ninguna duda, la Mesopotamia hoy, esa tierra que albergó a los sumerios, a los caldeos, a los asirios y a los babilonios, hoy es un país que se llama Irak, con K. Hoy es un país árabe, es un país musulmán que ha tenido, pues, incluso recientemente, historias muy duras y algo tristes. Recuerdan la invasión de Estados Unidos a Irak hace ya algunas décadas, no muchas, y todos nosotros lo hemos visto, por lo menos en las noticias. Quería comentarles para referencia. A ver, continuamos, Graciano, por favor. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Héctor, sí, sí, por favor, adelante. Sí, tengo claro por la explicación que has dado que el Tigris y el Éufrates es a lo que se refiere a la región de Irak, con lo cual eh, el Jardín del Edén estaba en Mesopotamia, en Irak. Pero, ¿qué fue del Pisón y del Gijón? Ya, Existen la región de Jabilá y la otra región de Kus. claro, Existen porque por lo menos yo no he escuchado nada sobre esos dos ríos y dos regiones hasta ahora. ya. Gracias por la pregunta, Héctor. Es muy valiosa. Miren, y así ustedes van eh, poniendo los temas que más interesan. Lo que sucede es que el río Tigris y el río Éufrates son tan caudalosos que desde antiguo los habitantes de la Mesopotamia tuvieron que canalizarlos, porque realmente en sus épocas de avenida ya no solamente eran beneficiosos, traían demasiada agua. Entonces, cuando hablamos de un río, donde está el Pisón y el Gijón, son ríos que no necesariamente existen con ese nombre hoy, pero que en el enorme valle que se forma en la Mesopotamia y con esos dos ríos, ejes, digamos, que son el Tigris y el Éufrates, entonces tienen perfecta cabida el Pisón, el Gijón, con otros nombres y muchos otros. Es una zona muy rica en agricultura, una zona bendita, una zona de un suelo, imagínense, un buen suelo y abundante agua. Es lo que permitió desde antiguo que la Mesopotamia fuera, como se dice hoy, la cuna de la civilización humana. La primera gran cultura
la cultura sumeria. Todo eso se puede revisar. Hay bastantes, incluso documentales y explicaciones en el internet para los curiosos. Ponen los sumerios, ponen los caldeos, los asirios, los babilonios, y son los pueblos que se han ido turnando en el dominio de ese territorio. Pero como digo, por la descripción que da este antiguo libro del Génesis, nos ubica en dónde pudo haber estado el jardín del Edén, sin que eso sea nada cerrado, nunca. Solamente tenemos más elementos para hacer una aproximación más acertada. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Quería hacer una precisión. En el segundo párrafo que figura aquí en la proyección, dice, hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Punto, ¿no? Y de ahí sigue el de la descripción. Aquí tengo a la vista la Biblia del pueblo, el libro del pueblo de Dios, y dice, hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, coma, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, menciona el árbol de la vida y menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿No? Está bien lo que señalas. Una y otra Biblia tienen pequeños detalles, pero, pero lo vamos a ver. Ok. Sí, gracias. A ver, avanzamos. Graciano, continuamos, porfa. Pero segunda diapositiva de esta película. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, quedarás sujeto a la muerte. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. A ver, Graciano, gracias. Con cargo continuar, pero para comentar aquí, miren. Entonces dice el Señor Dios, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, lo puso en el paraíso. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, es creación de Dios y pone al hombre para que lo administre, usando el término de nuestros días. Esto que Dios crea, el hombre lo administra por encargo del Señor. Y le dice el Señor, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pensemos un momento, ¿qué puede ser este árbol? Les digo, no estamos hablando de cosas que son absolutamente 100% definidas, ¿ah? Pero sobre eso se especula con bastante base. ¿Cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual el Señor le dice al hombre que no coma? Su conciencia. Su conciencia. Mire, estamos por ahí.
Pero no sé si alguien más quisiera explicar para entrarle a tema. Es muy bonito, muy interesante y muy claro. Si alguien conoce el bien y el mal, ¿qué le pasa a ese que lo conoce? Si algún ser humano, y de hecho todos nosotros lo conocemos, si nosotros distinguimos el bien del mal, es porque hemos perdido la inocencia. Miren, el ser humano, en la medida en que pierde la inocencia, distingue el bien del mal. Antes de este momento, antes de la pérdida de la inocencia para la criatura humana, todo es bueno. Y veamos esto en un niño. El niño, ¿hasta qué edad es inocente? 5 años, 6 años. Tradicionalmente se decía 7 años. Pero ahora que los niños nacen más moscas, digamos que 6, que 5 y fracción, digamos. Pero hay un periodo en la vida de todo ser humano, hay un periodo inicial en la vida en que el ser humano viene al mundo inocente. Para el niño, niñita mujer o niñito varón, para el niño todo es bueno. Y tanto así que la mamá, habiendo tanto peligro en la calle, le dice, si estás en el parque y un señor que tú no conoces viene y te ofrece un caramelo, no se lo aceptes. Claro, la mamá no le va a explicar más, pero nosotros entendemos ese mensaje que también seguramente nosotros lo hemos dado y lo damos. ¿Por qué? Porque la criatura es inocente, porque la criatura no distingue el mal. Para la criatura solamente las cosas son buenas y la gente actúa de buena intención. Y por ahí puede haber algún que no lo califiquemos, que tenga otra intención malsana. Entonces, los seres humanos venimos al mundo inocentes. Y el Señor pone al hombre en este jardín y le dice, come de todos los árboles y de todos los frutos del jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros podemos leer esto ahora y decir, porque Dios no quería que perdamos la inocencia original, que en cada caso lo perdemos. Los que superamos los 5 o 6 años de edad, y todos nosotros lo hemos superado, ¿no? Tenemos la experiencia de la pérdida de inocencia, que en el sentido de ese relato tiene que ver con que cada uno de nosotros come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada uno de nosotros participa del pecado original. Estamos. Miren, en esa segunda creación, o en ese segundo relato de la creación, Dios, en el primer relato había creado a los animales, ¿no? Pero acá dice, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, y entonces creó animales y pájaros. Y dice en el segundo párrafo más, dice, y se los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. O sea, otra vez, Dios Padre es el creador y faculta al ser humano, a nosotros, faculta al ser humano que le ponga nombre a su creación. Y eso nos da una posición de dominio sobre la creación de Dios.
Entonces, Dios creador y el hombre, por facultad de Dios, les pone nombre. Y en ese, como cuando nace un hijo y tú le pones el nombre al hijo, ¿no? Nadie se lo pone el número A57 como que fuera la placa del carro que toca en el correlativo. No, no, no. En el caso de las niñas y niños, los padres le ponen nombre. Pero eso viene de mucho más atrás. Le ponemos nombre a todo lo creado. Dios creador faculta al hombre para que el hombre le ponga nombre a cada ser de su creación. Y dice, y termina así el segundo párrafo, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. Y esto nos lleva a un concepto que sería mal dicho que a partir de esto el hombre domina a la creación. No, el término no es dominar, el término más correcto es domeñar. Domeñar. Entonces el hombre domeña a la creación de Dios en la medida en que le pone nombre. Es un acto bien importante. Y el tercer párrafo dice, así el hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero aún no encontró la ayuda adecuada y hizo caer al hombre en un profundo sueño. Y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Y aquí entramos a la tercera diapositiva de esta perícopa. Obviamente, ¿qué cosa va a crear a partir de esto? A la mujer, ¿no? Acá quería comentarles, miren, tenemos esta lectura siempre, cuando decimos, el hombre crea a la mujer de una de las costillas del hombre. El hombre crea a la mujer de una de las costillas del hombre. Pero en el sentido más puro hebreo, el hombre crea a la mujer del costado del hombre. Ya no es de la costilla, sino del costado. Tiene mucho más sentido. Claro, uno hasta en términos de jerga popular, uno dice, ¿y tu costilla cómo está? Refiriéndose a la pareja, ¿no? Y la costilla. Pero el término más correcto y el concepto más fino es el costado. A ver, antes de continuar, Guillermo, adelante. Manuel Pablo, quisiera leer lo que acabo de encontrar acerca del verbo domeñar para mejor ilustración. Adelante. El verbo domeñar significa principalmente dominar, someter o rendir a algo o a alguien, a menudo mediante la fuerza o la habilidad. Se usa también para indicar la acción de hacer dócil o manejable algo, como un caballo o una situación. Más, gracias. Uh-huh. Gracias, Guillermo. Está bien esa inquietud. Juliana, adelante. Buenas noches, disculpe la tardanza. Eh, mm, Aparte de dominar o dar nombre, mm, yo pienso que dar nombre a un ser, le damos nombres a nuestros hijos, le damos nombres a nuestras mascotas, les damos nombre a lo que amamos, de alguna manera. No le damos, o sea, no le ponemos nombre a una piedra, no sé. Yo creo que el dar nombre también implica amar de alguna manera, de cuidar, tener cuidado de,
¿no? Y yo creo que de alguna manera el querer que Dios haya querido que nosotros le demos nombre a la naturaleza, de alguna manera ha querido también enseñarnos a amar la naturaleza, a cuidar de ella, a no abusar de la naturaleza. Eh, eh, Incluso el Papa dijo, para alimentarnos, nosotros le quitamos la vida a otros seres. Y eso es una cosa que a mí me quedó muy impresa y es cierto, ¿no? Y cuando deberíamos realmente amar a todos los seres y tratar de cuidarlos de la mejor manera posible, ¿no? Y la otra vez yo usé mal el término herbívoro, no quise ser herbívoro, sino que quise decir vegetariano, porque quizás el ser humano deberíamos tratar poco a poco hacernos cada vez más vegetarianos y así de causar menos daño a seres, por lo menos a los mamíferos, que son seres tan sensibles, que sienten, que hemos visto que incluso pueden amar y querer a sus dueños y no son simplemente carne de ganado, son seres sensibles y creo que el siguiente paso en nuestra evolución es llegar a sensibilizarnos y amar a estos seres casi como si fueran nuestros hermanos menores. Claro, Juliana, muchas gracias. Miren, si estamos siguiendo, como lo hemos hecho el jueves pasado, el primer relato de la creación, y acá también, el primer mandamiento que nos da el Señor es coman. Y como dice acá en la segunda línea de lo que estamos proyectando, dio esta orden. Puedes comer todos los árboles que hay en el jardín. O sea, como que el hombre nace vegetariano. Como que el hombre nace vegetariano. ¿Y en qué momento es que el hombre va a empezar a consumir carne? Lo vamos a ver más adelante. Y está clarito. Pero esta es una primera etapa del hombre herbívoro. Y luego tenemos al hombre que ya tiene una alimentación mixta, ¿no? Que combina las hierbas, los vegetales con la carne. Pero ese es un segundo momento, que lo vamos a ver con Noé. Con Noé, ¿qué ocurre? Augusto, adelante. Eh, Hay que también tener en cuenta que aquí dentro de la creación, dentro del jardín del Edén, la creación del primer hombre se da con el soplo de Dios, ¿no? Con el aliento de Dios. Dios le da su aliento. Y por lo tanto también a Eva, ¿no? Que sale de él, ¿no? O sea, ambos, el hombre y la mujer, tienen dentro de sí el aliento de Dios, que los separa de las demás creaciones, ¿no? Y se podría quizás tomar el jardín del Edén como una realidad gloriosa, paralela a nuestra realidad, ¿no? Eso podría ser tomarse así, una realidad donde, digamos, hay ciertas cosas que no son físicas, pero que aparecen físicamente también en ese lugar, ¿no? A Dios se le podía escuchar caminar, el árbol, la vida está representada en un árbol, la ciencia del bien y el mal en otro árbol. O sea, quizás se podría tomar también como una realidad gloriosa, ¿no? Anterior al pecado. Ujú, ujú, gracias, Augusto. Sí, hemos omitido el hablar de lo que dijo Augusto muy bien, el soplo, que está en la primera, ¿no? Al final del primer párrafo, el Señor Dios modeló al hombre como arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. En ese soplo de Dios entendemos y entienden los teólogos de la Biblia, entienden que ahí viene el espíritu del ser humano, que es espíritu divino. O sea, somos cuerpo, mente y espíritu. Y el espíritu viene en este soplo. Entonces, el espíritu viene al ser humano en este primer soplo y el espíritu deja a Jesús. Recuerden que me estoy saltando, pero
deja a Jesús. Si leemos la muerte de Jesús en la narración que hace el evangelista Juan, dice, el Señor expiró y murió. Expiró su último soplo, ¿no? Botó. En el momento de la muerte la persona bota aire y ya no inspira, solamente expira. Por eso se dice expiró, falleció. Entonces el soplo como aliento de vida, y después vamos a ver el soplo de Jesús en el momento de su fallecimiento. Y podemos perfectamente entender que el momento en que Jesús expira, nos deja su espíritu. Miren qué lindo, ¿no? Entonces el espíritu entra en la creación del hombre, de Adán, y el espíritu sale en el fallecimiento de Jesús en la cruz. Claro que no es tampoco tan estricto, pero estamos haciendo ese símil que es muy lindo. Y vamos a ver, como dice Augusto en un momento, la creación de Eva, porque nos hemos quedado en eso. Estaba leyendo Graciano y decía, Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. Y cuando éste se durmió, tomó de una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío, que decíamos tomó de su costado. Graciano, si puedes continuar, acá terminamos. Luego, la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer, se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Muchas gracias, Graciano. Muy bien leído. Miren esto. A esto hace referencia Jesús cuando habla de la insolubilidad del matrimonio. Y el matrimonio no se debe disolver, porque el hombre y la mujer se unen y llegan a ser una sola carne. Miren, el fundamento primero de lo que es el matrimonio cristiano ya lo encontramos aquí en el libro del Génesis. Recién en el capítulo 2 del libro del Génesis, tremenda profundidad, ¿no? ¿Qué significa el matrimonio cristiano? Y mire, estoy avanzando pues miles de años, pero la Biblia tiene un sentido de unidad que ayuda a entenderla. Y por eso que me permito dar este pequeño salto. Pero regresemos, ¿no? No se trata de perdernos. Y dice, el hombre y la mujer que llegan a ser una sola carne, y dice, los dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Miren qué detalle. ¿Por qué el hombre y la mujer desnudos no sentían vergüenza? Porque no tenían pudor. Claro, no tenían pudor. ¿Y por qué? Como bien dices, porque eran inocentes. Yo les digo, ¿no? Una experiencia que compartimos todos los que hemos sido padres y ahora que soy abuelo. Entonces, bañamos en la misma tina cuando tenemos hijos chiquitos, al varoncito y la mujercita, en la misma tina juegan y están desnudos y no pasa nada. En los primeros añitos, porque hay esta inocencia en los niños. Miren cómo explica lo que hablábamos antes. El hombre y la mujer ya eran adultos, pero inocentes. Y en tanto que inocentes,
no sentían vergüenza de su desnudez. Eso refuerza la idea del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Pero miren, ya estamos hablando de varias cosas. Les doy la palabra si tienen alguna inquietud o quieren hacer alguna apreciación. Creo que bienvenido. Hay varias cosas que se han dicho. Si quieren, regreso un poquito. Perdón, acá. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. De repente mi comentario va a ser muy apegado a lo humano, ¿no? Lo voy a ver muy con ojos muy humanos, pero me parece un poco contradictorio que a un ser inocente, como era el hombre y la mujer, que son como niños de ahora, ¿no? Que nosotros conocemos, a la vez tenían que administrar el paraíso. O sea, la inocencia no les impedía cuidar, poner nombres a los animales y todo eso, ¿no? Que nos narra esta parte del libro. Este, mucha gente podría confundirse por ahí, ¿no? No sé si nos podrías dar algún comentario sobre eso. Pero ¿por qué no podríamos confundir? O sea, no hay mal en la persona inocente, no hay un concepto del mal. Actúa, todo lo hace bien, como es Dios en la creación. ¿Se acuerdan en el jueves pasado? Y el segundo día, y el tercer día, y el cuarto día, y dice, y Dios vio que todo era bueno. El hombre actúa, el inocente actúa, y todo es bueno. No hay malicia. A ver, complementemos, ¿no, Augusto? Digamos que no se debe confundir inocencia con falta de capacidad o con poca inteligencia, ¿no? Quizás nosotros lo relacionamos más con los niñitos pequeñitos, ¿no? Pero imagínense en el paraíso, ¿no? Cuando lleguemos al paraíso, a la Jerusalén celestial, todos seremos inocentes porque habremos sido purificados por el infinito amor de Cristo, ¿no? Y llegaremos a ser inocentes, y sin embargo estaremos en nuestras plenas capacidades, y no solo nuestras plenas capacidades actuales, sino plenas capacidades supradesarrolladas, ¿no? Para amar mucho más de lo que amamos ahora, ¿no? Es una inocencia, pero que se expande mucho más allá, ¿no? Entonces, no hay que confundir inocencia con falta de capacidad, al contrario, si nosotros solo fuéramos inocentes, este mundo sería mucho mejor de lo que es ahora, ¿no? Gracias, Augusto. Muy claro el argumento. ¿Alguien más, hermanos? Como le digo, en cualquiera de los puntos, ¿ah? Y en varias cosas que se han visto. Ah, yo quería, si me permiten, Ah, Manuel, adelante, Héctor. este, por todo lo que he escuchado, yo siento que la batería de mi PC se está agotando, dice. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Me dicen que tengo que cerrar. Voy a tener que cortar De porque... repente no lo has enchufado, tienes que enchufarlo Sí, a la sí, sí. electricidad, estás olvidado. Continúen, por favor. Voy a tratar de solucionar ese problema acá yo. ¿Ya? Ya, ok, ok. Perfecto. A ver, entonces, ¿alguien más? Continuamos nomás. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Miren, y esto lo vamos a volver a ver en un ratito, porque en un momento vamos a ver del hombre y la mujer que caen en el pecado original y cómo descubren que están desnudos y cómo se tapan. O sea, la pérdida de la inocencia trae consigo el pudor, el reconocimiento de la desnudez y el cubrirse. Pero lo vamos a leer, no, solamente es un pequeño adelantito, miren. Acá tenemos la perícopa que nos lleva de frente, miren ya, en el capítulo 3
a la tentación y el pecado. Son 2 diapositivas. ¿Alguien que se ofrezca para leer? Yo leo. Gracias, Julio. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Julia, también con cargo a que termines de leer, por favor, pero un pequeño Bien. comentario, ¿no? Entonces, la tentación de la serpiente, la mujer, un poco que se deja caer en la tentación, le da de comer al hombre, el hombre también come, han caído en el pecado original y descubren que están desnudos. Descubren que están desnudos y se cubren con hojas de higuera. Miren qué clarito, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal, no son conscientes de su desnudez, no se avergüenzan, pero una vez que comen de este árbol, distinguen el bien del mal, entra la malicia, reconocen su desnudez y se cubren. Vamos a terminar de leer y les doy la palabra para comentarios. Miren, Julia, por favor. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba en el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él, entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. Gracias, Julia. Miren, al oír la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, ¿cómo pinta ese segundo relato de la creación a un Dios con características tan humanas, ¿no? Es lo que se llama en los estudios teológicos el antropomorfismo, ver a Dios como hombre. Por eso, cuando más adelante se le rinden sacrificios, que son la grasa del animal que se quema, como hacer una parrillada, en el concepto de que Dios en su nube huele la parrillada y se encanta. Y la Biblia le va a llamar, como vamos a leer, y dice una y otra vez que, que sube al cielo un aroma agradable a Dios. En este caso,
ponen a Dios que se paseaba por el jardín a la hora que sopla la brisa. O sea, señora, otra hora, no, pues. Esta hora que ya baja el sol, que ya baja el sol de mediodía, la tarde refresca y el Señor sale a pasear y no encuentra a las criaturas, la mujer y el hombre de su creación. Entonces le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, oí tus pasos por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Miren una vez más el tema de la desnudez. Y el Señor le dice, ¿y tú, quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? Y el hombre responde, la mujer que pusiste a mi lado, me dio el fruto y yo comí de él. Aquí empieza, hermanos, el conflicto entre las mujeres y los hombres, que diríamos incluso llevándolo a la relación de pareja, marido y mujer, ¿no? El desencuentro entre marido y mujer, el desencuentro en la pareja humana, nace desde aquí. Adán, ¿has comido del árbol que yo te prohibí? Y Adán le contesta, Señor, y la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y comí de él. O sea, inmediatamente saca el dedo y señala. Sí, Señor, he comido por ella. Ella me indujo. Ella tiene la culpa. Si quieres buscar un responsable a quien sancionar, mírala a ella, porque ella me indujo. El origen del conflicto en la pareja. Y esto es tan antiguo como la consecuencia que estamos viendo del pecado original. Miren, hermanos, hay algunas más, pero vamos en la medida en que las leemos, vamos señalándolas, ¿no? Cuchi, adelante. Gracias. Em, la creación es perfecta, pero ahí vemos a la serpiente seduciendo a Eva para que comiera del árbol. Y aquí viene la pregunta con respecto a, a los ángeles y a los ángeles caídos. ¿En qué momento? Porque eso no se lee. Viene la creación de los ángeles. Por favor. Ya, ese tema es absolutamente extra a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces lo podemos ver más adelante para que no nos distraiga tanto. Ese tema se estudia cuando haces los estudios serios de teología. Hay un curso entero que se llama angeología, el estudio de los ángeles. Es todo un tratado, todo un tema. Pero ahorita nos sacaría totalmente. Yo lo reservo con cargo a que en algún momento lo veamos, en una parte, ¿no? De repente una reunión aparte, una reunión especial. A ver, Luisa, adelante. Manuel Pablo, en mi Biblia dice, ahí he leído, serán como dioses, y en mi Biblia dice, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con mayúscula. No dice como dioses, sino como Dios. O sea, son dos versiones diferentes. Son claros, no, y hay dos, hay más. Ah, bueno. Cada traducción, Luisa, Sí. tiene sus pequeños detallitos. Que al final, en algún caso no es pequeño, ¿no? Porque decir serán como dioses o serán Dios,
es bien diferente. Y por si acaso en descargo de la mujer, yo creo que no fue su culpa, fue la culpa de la serpiente. Al final, de la serpiente. Y eso lo va a hacer ver Dios, sí. Está bien que defiendas, pero el Señor lo va a hacer ver. Pero que A ver, vamos a ver, Augusto, adelante. Sí, sobre ese punto que menciona Luisa, sí, he estado chequeando en hebreo, es Elohim, ¿no? Que es usualmente la palabra utilizada para referirse a Dios, pero que también se puede utilizar, se utiliza en la Biblia para referirse a otros dioses, ¿no? Eh, en referencia te quería comentarle aquí cómo la serpiente, que es una representación del ángel caído, ¿no? De Satanás, cómo desde el principio trata de engañar, ¿no? A la mujer. Le dice, te ha dicho Dios que no toques el fruto de ningún árbol, ¿no? Que no pueda comer de ningún árbol, ¿no? Dios no lo había mandado eso. Dios le ha dicho que podía comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Entonces, desde el principio el demonio siempre trata de apartar, ¿no? Utiliza la verdad y la mentira y trata de apartar al ser humano de Dios. Y, y luego también es interesante cuando dice que, a ver, ¿dónde está la otra parte? Que separé. Ya se me pasó el otro punto que quería, bueno, ya se me pasó el otro que quería comentar, pero ya se me contaré. Claro, ahí te voy a volver. Pero entonces lo que dice Augusto, miren, el hombre, ampallado por Dios, has comido del árbol que te dije que no comas, del árbol que te prohibí, y el hombre señala a la mujer. Y entonces voltea y le dice a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? Y la mujer responde, la serpiente me sedujo y comí. Señala también. O sea, es un tema, miren qué actual. Hasta el día de hoy, el ser humano rehuye la responsabilidad. Rehuye la responsabilidad. Esto, ¿por qué lo hiciste? Y señalo a otro. Me faltan dedos, ¿no? Entonces, esto lo hice porque ella me sedujo. Y ella dice, esto lo hice porque la serpiente me sedujo. Pero, ¿y quién dice al final? Yo asumo. Se dan cuenta el detalle, ¿no? Algo que estamos leyendo en el libro del Génesis, pero que sucede hoy, hermanos. Entre los chiquitos, entre los hijitos, están jugando con la pelota, rompen un vidrio. Uy, ahí hay falta de dedo para decir, él fue él, fue el otro. Entonces, en una oficina, el jefe, hay un error más o menos grave. Y el jefe dice, ¿y quién hizo esto? Uy, falta echarse la culpa. Pero ¿quién dice yo fui jefe? Es una tendencia muy humana, muy interesante notarlo, ya desde el mismo libro del Génesis, miren. Desde el primer hombre y la primera mujer, ya vemos estas cosas. Y estamos en el siglo XXI después de Cristo y seguimos viéndolo. Y de repente, con mucha probabilidad, somos parte de también. Y señalamos para el costado, como juegan los niños. Y me acuerdo que mi nieta, cuando juega, yo no fui, fue Tete, mira, mira, ¿no? Jueguito de niño. Yo no fui, fue Tete. Es una cosa que aprendemos desde chiquititos, a ver a quién le echamos la culpa, pero mía no es. A ver, vamos a dar la palabra. Julia, adelante, por favor. Sí, en esta parte
de la creación y Dios crea al hombre, a la mujer, y Dios le da un mandato a Adán, ¿no? Y se podría decir que le da un mandato a modo de una alianza y que él quebrantó la alianza del Señor y es por eso que pierde todo lo que Dios había pensado entregarnos. ¿Es así, Manuel Pablo? Claro, el hombre y la mujer están rompiendo la alianza, efectivamente. Y vamos a ver inmediatamente ahora cómo por eso son expulsados del paraíso. Y efectivamente, ¿no? Augusto, adelante. Sí, eso es lo que ya me acordé de lo que iba a decir. A ver, Eh, a veces tenemos la idea de que Eva toma el fruto, que usualmente lo representan por la manzanita, ¿no? La famosa manzana que un teólogo en el siglo XII, un teólogo medio liberal en la interpretación, dijo que era una manzana y después un pintor famoso la representó y quedó eso, ¿no? Y que Eva tomó el fruto y después fue y se lo dio a Adán y Adán pues medio inocente, no sabía dónde venía y se comió la manzanita. Pero aquí mismo nos dice que cuando Eva tomó el fruto, Adán estaba junto a ella. O sea, ambos estaban en ese momento, ¿no? Sino que Eva lo tomó el fruto primero y se lo dio a su esposo. Una vez que lo comió, se lo dio a su esposo y él también la comió. Entonces, la responsabilidad es compartida porque ambos escucharon a la serpiente en ese momento, sino que la serpiente es muy inteligente. La serpiente sabe que la mujer tiene mucha influencia en el hombre porque el hombre es medio sonzón. La mujer generalmente es más inteligente. Entonces la serpiente va y ataca a la mujer, ¿no? Directamente. La convence a la mujer y la mujer le da al hombre, el hombre de frente. Ese ni pregunta. No, pero no, Dios no nos había prohibido ningún árbol. No, 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 él no da ningún argumento. Ya, come la manzanita y después está echándole la culpa a la mujer, ¿no? O sea, la responsabilidad es bastante compartida ahí. y bien señalas, Augusto, la respuesta correcta es, y en el mundo moderno, y que hablamos del equipo y trabajo en equipo, ¿quién es responsable? Nosotros. O sea, la respuesta correcta, la respuesta más completa hubiera sido, Señor, nosotros hemos fallado, pero no ella. Y ella dice, la serpiente, pero le echamos la culpa al otro. Nos faltan dedos para señalar responsables. Si algo sale bien, felicítenme, pero si sale mal, dedos faltan para ver a quién señalo. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo lo que quería decir era que aquí se ve el cuadro en la creación y que como tú acabas de decir, ese mismo cuadro que vemos hoy día, 21 siglos después de Cristo, y sabe Dios cuántos miles de millones de años después de que el hombre llegó a la tierra, ¿no? Lo puso Dios sobre la tierra. Es el tema de la libertad del hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y como tal lo hace libre albedrío, ¿no? Que sea el hombre, hablando del hombre como ser genérico, creación de Dios, hombre y mujer, tiene la libertad de aceptar o negarse. Y se ve claro en el texto la labor del demonio, porque el demonio lo que quiere siempre, como ya se ha dicho tanto, es crear la división entre el hombre y Dios. ¿Para qué? Para que Dios no se frustre, porque no se va a frustrar nunca, ¿no? Pero se conduela de que su creación no es fiel, ¿no? Entonces, el hecho es que la serpiente tienta a la mujer, quizás no porque sabe que la mujer, como dijo Augusto, es más inteligente que el hombre, yo discrepo de eso, ¿no? Que es más intuitiva que el hombre, quizás. Sí lo Quizás no, es.
Seguramente, por favor, no interrumpa, Julia. Y entonces era más fácil probablemente la serpiente como un ángel caído, tenía bastante astucia y conocimiento y sabía que su gestión iba a ser mucho más factible con la mujer, pero como bien dijo Augusto, los dos estaban juntos, a pesar de que no lo dice textualmente el capítulo que leemos, sin embargo, todas las alusiones hablan de en plural, o sea que estaban hombre y mujer juntos, ¿no? Entonces el hombre bien pudo haberse negado a aceptarle a la mujer, no, no como porque así has comido tú, no como porque el Señor ha dicho que no podemos comer de este fruto, ¿no? Pero no, él lo toma y lo come porque se lo da su compañera, su mujer, ¿no? Y come. Y luego cada uno trata de evadir su responsabilidad, ¿no? Lo cual se ve, como ha señalado con tantos ejemplos ahora entre los niños, entre los compañeros de trabajo y en tantos lugares, ¿no? Pero yo quiero resaltar que aquí está pintado claramente lo que es el dilema del principio y de ahora y de siempre, porque el hombre seguirá siendo así como al principio, como ha sido, como es ahora y como será en el futuro, con su libre albedrío, tendrá la capacidad de decidir sí o no, el bien o el mal. Gracias. Gracias, Guillermo. A ver, Juliana, adelante. No, siguiendo un poco lo que decía Guillermo, esto del bien y el mal, este árbol que significa, que simboliza, ¿qué realmente, qué es lo que simboliza este árbol o sea, qué es lo que no quería Dios que nosotros accediéramos a qué tipo de conocimiento o a qué tipo de discernimiento, eh, qué es lo que no quería Dios que accediéramos, eso, qué es lo que representa este árbol, no me queda de todo claro. Ya. Bueno, yo podría decirles lo que ya les dije. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el que come de ese árbol tiene como resultado que pierde la inocencia. El hombre tiene, varón y mujer tienen y vienen al mundo con una inocencia original que se pierde y el momento es este. El árbol simboliza eso, la pérdida de la inocencia. Pero que no solamente fue pecado de Adán y Eva, sino de todos los seres humanos, como estamos concluyendo de las intervenciones que están haciendo ustedes, ¿no? Es la pérdida de la inocencia. Sí, Juliana. O sea, que no deberíamos de llamar a nada malo y a nada bueno, pues decir, no deberíamos de poder ver el mal en nada o juzgar el mal en nada. No sé si es que no lo estoy entendiendo bien. Es que no existiría el mal. El mal no es, o sea, Dios no crea el bien y el mal. Dios crea el bien. Y lo hemos visto el jueves pasado, cuando uno tras otro de sus días de la creación dice, y vio que todo era bueno. Dios crea el bien. Y como decía San Agustín, tenemos que entender el mal como ausencia del bien. El mal es ausencia de bien. Augusto, adelante. Podría decirse también que el árbol de la ciencia del bien y el mal representa ese conocimiento tan grande sobre la realidad del bien y el mal, que un conocimiento que la mente del hombre, como es criatura, no lo puede comprender. Está más allá de sus límites. Eso solo lo puede comprender Dios. Y cuando nosotros accedemos a ese conocimiento y nosotros elegimos qué es bueno, qué es malo por nuestros propios medios, sin someternos a lo que Dios define como bueno y malo, entonces creemos en los peores errores, ¿no? Y entonces perdemos la inocencia porque vemos mal donde no hay mal.
y comenzamos a desconfiar y salen de ahí toda una serie de pecados, ¿no? Porque no estábamos preparados para eso, ¿no? Dios nos quería puros, nos quería inocentes, pero como se eligió algo de lo que no estamos capacitados para comprender, creo que ese podría ser uno de esos significados. Claro, claro, Augusto. Y un poco la tarea, miren, si mezclamos esto con la figura de los santos. Los santos son seres humanos como nosotros, pero que han logrado algo, esa comunión permanente con Dios, que como se dice en el caso de San Francisco de Asís, porque se ve clarito en su vida, San Francisco, como todos los humanos, pierde la inocencia original, pero luego la recupera, y eso lo hace santo. San Francisco recupera la inocencia original. Leer la vida de San Francisco es clarísimo el ejemplo. Y él anda por la naturaleza y no se preocupa por nada, y le canta a la vida, y le canta a los animales, y le canta a la naturaleza, y le canta a Dios, en una sencillez de vida que uno diría muy mística, pero es inocencia. Ha recuperado la inocencia y eso lo acerca nuevamente a Dios. Y yo me permito decir que un poco el sentido de la vida del cristiano es caminar hacia recuperar la inocencia perdida. Es un trabajo durísimo, pero que aprendamos a hacer y a recuperar la inocencia, a actuar inocentemente, a ver el bien y nada más que el bien. Puede sonar un poco utópico, pero en el fondo, miren, hay como una misión ahí. Pati, adelante. Sí, buenas noches. Sí, lo que yo estaba escuchando también de lo que han dicho todos, se desprende entonces que el tentador no es la mujer, la tentación viene de la serpiente. La serpiente es el tentador y digamos, es como por decir, es la concupiscencia, ¿no? Esa inclinación, esa tentación que tenemos para pecar los seres humanos. Y claro, el árbol representa lo seductor, el querer del ser humano de querer ser autosuficiente, al querer prescindir de Dios, de ser como Dios. Por eso, al no estar preparado, como decía Augusto, claro, Dios nos quitó todos esos atributos preternaturales que teníamos, porque en el paraíso, digamos, creo que el hombre vivía más tiempo, no moría, bueno, tenía atributos que el Señor lo había dado. Y al acceder a ese, como decimos, el pecado original, bueno, entonces de esa manera éramos una humanidad caída porque hemos caído en el pecado, ¿no? Entonces, bueno, creo que en realidad es importante pensar desde dónde los antiguos trataron de explicar todo esto del pecado de una manera, creo que tomando un mito, ¿no? Mesopotámico. Y de alguna manera eso lo introdujeron para poder explicar esta realidad que es pues actual, ¿no? De lo que tenemos toda la humanidad, ¿no? Eso nada más quería explicar, ¿no? Gracias, Gracias. gracias, Clarito. Manuel Pablo, ¿puedo tomar la palabra un segundo? Sí, había quedado pendiente, sí. Sí, bueno, la verdad es que me quedé sin pilas, ya está eso solucionado. Yo quería tocar un tema que en ese momento se estaba tocando y que de alguna manera creo que es un tema bastante polémico.
porque el hecho de que Dios le dé la responsabilidad de nominar o nombrar a cada uno de los animales, ahí lo que está haciendo es establecer una relación de dependencia, una relación de dominio. El que tiene la potestad de llamar o de nombrar a otro, tiene también un cierto dominio sobre ese otro. El hombre decide llamar perro al perro, pero el perro no decide llamar hombre al hombre. ¿Sí? Existe una relación de subordinación. Después que pasa todo el suceso de comer la fruta del árbol perdido, en Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos, hacia tu marido tu instinto te empujará, y él te dominará. Lo dice de una manera tácita, o sea, el hombre dominará a la mujer. Y de alguna manera, esto lo subraya porque en 3:20 el hombre llamó a su mujer Eva, Claro, pero porque eso ella tiene había que de ver. ser la madre de todos los vivientes. Claro, Héctor, está muy bien lo que dice, pero no hemos llegado ahí, pues. Sí, de acuerdo, lo Continuamos, que yo, sí, continuamos y sí, vamos a llegar ahí donde estás comentando, porque si no, todo el mundo ¿está está bien? en No, el... no hay problema, no hay problema. Sí, vamos a entrar. Justo, Ya. miren. Entonces ha sucedido el pecado original. Eva comió porque la serpiente le dijo come. Adán comió porque Eva le dijo come. El Señor los reprende. ¿Cómo saben que están desnudos? Seguro han comido del árbol. Y el hombre le dice, comí porque esa que me ha dado por mujer, por compañera, me dijo que coma. Y la mujer dice, yo comí porque esa serpiente me dijo que coma. Un no asumir las responsabilidades. Hasta ahí estábamos. Entonces vamos a lo que llamamos las consecuencias del pecado original. Eso es cortito pero importante. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Puedo leer? Claro. La maldición de la serpiente. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Gracias, Katia. En algunas traducciones la ponen difícil. Si no tengo tan mala memoria. En la Biblia de Jerusalén dice, tú le acecharás el calcañar. Y uno dice, calcañar, ¿qué cosa es eso, no? No usamos esas palabras, pero es el talón. Acá lo interesante de notar es el castigo a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza. Miren, en algunas Biblias, que la traducción no es tan cuidadosa, traducen ella te aplastará la cabeza. Por ejemplo, la Biblia de Latinoamérica, la que tienen muchos, esa de carátula rojita, que tenemos porque los niños no. No, no, la Latinoamérica, la No, rojita. ahí también dice ella. Dice ella también. Sí. Ya, esa es una mala traducción, pues. Es como está acá, él. Porque ¿a quién se refiere? Al descendiente de la mujer, a Jesús. Claro, o sea,
Pondré enemistad entre tú, serpiente, el mal, y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Y del linaje de la mujer viene Jesús. Y entonces esto se debe leer así. Él te aplastará la cabeza. Jesús te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón, ¿no? Pequeños detalles. A ver, pero continuemos. A ver, pero adelante, adelante, Augusto. Una cosita pequeña. Aquí ya se establece la relación, que luego en el Nuevo Testamento se verá más fuerte entre Jesús como el nuevo Adán y María como la nueva Eva, ¿no? La nueva Eva, ¿no? O sea, ambos, digamos, por eso de ahí también es parte de la fundamentación para María Inmaculada, para la Inmaculada, ¿no? Concepción. Uh-huh. Y aprovechando que lo comentas, en esto, miren, en este pedacito es lo que la iglesia conoce como el protoevangelio. No sé si habían escuchado ese término. El protoevangelio, el primer evangelio, la primera buena noticia. Y está en el libro del Génesis acá. ¿Y justamente en qué? ¿Cuál es esa primera, esa proto buena noticia? Que Jesús aplastará la cabeza de la serpiente. Que Jesús aplastará al mal. Que Jesús se impondrá sobre el mal. Entonces esto la iglesia lo llama el protoevangelio. Tomen nota por ahí porque se repite en varios momentos en los documentos de la iglesia. Katia, adelante. Manuel Pablo, ¿qué quiere decir cuando dice y tú le acecharás el talón? Claro, como se arrastra, no es que se deje mansamente. El mal no se deja aplastar mansamente, da pelea. Pero como serpentea, como ya está arrastrándose por el suelo, él te aplasta la cabeza y tú le acecharás el talón, tratando de infligirle mal. Ya. No se deja vencer gratuitamente y mansamente. Da pelea, da pelea. Final. Va a estar ahí dando pelea hasta el final, ¿no? No Y, importa. claro. Miren, vamos a ver el castigo de la mujer, más cortito todavía. ¿Quién puede leer? Yo leo, Manuel Pablo. El castigo de la mujer. Y el Señor Dios dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y acá está lo que comentaba nuestro hermano en su intervención, que yo le dije, ahorita viene, ¿no? Estamos adelantándonos. Acá, Héctor, si quisieras comentar, porque aquí estabas tú. Sí, lo que pasa es que yo lo que siento en esta parte que hemos estado viendo es que hay una directriz prácticamente en el sentido de que es el hombre el que manda sobre la mujer. Ah, para mí es un poco difícil interiorizar esto, porque yo entiendo que en la esencia del ser humano en general somos todos iguales, todos tenemos el soplo divino. Y cuando dos seres humanos, que pueden ser un hombre y una mujer, intercambian opiniones sobre un tema cualquiera, cualquiera de ellos puede tener la razón, no necesariamente el hombre. Muchas veces en un intercambio de opiniones sobre un tema cualquiera, la mujer está en lo correcto y el hombre está en la obligación de ceder
ante esos argumentos que son superiores a los de él, ¿no? Entonces, si fuera que el hombre tiene que dominar, el hombre se va a imponer siempre sobre la mujer, con o sin razón, lo cual me parece un poco difícil de digerir en este momento, ¿no? O sea, en el momento en que vivimos, porque si no terminaríamos probablemente como los musulmanes, ¿no? El hombre levanta la voz y se acabó la discusión. Claro, tienes razón, Héctor, pero aquí hay que situarlos en la época en que se escribe. Y es una cultura absolutamente machista. Como tú bien dices, como los musulmanes, incluso hoy. Este texto del Génesis se termina de escribir ahí por el siglo V antes de Cristo, una época en que predominaba la esencia de la cultura machista, ¿no? Claro, esto si se escribiera hoy, otro cantar. Adelante, Augusto. Pero quizás la palabra dominio no la debemos tomar siempre como un dominio tiránico, ¿no? Porque, digamos, el Papa, por ejemplo, el Papa y los obispos, ¿no? El Papa es el primero entre los pares, se dice, ¿no? Primus inter pares. Sin embargo, Hudson tiene la voz, digamos, cantante, se podría decir, ¿no? Pero escucha a los obispos, ¿no? Y hasta a veces los obispos lo corrigen al Papa. Varias veces en la historia los obispos han corregido al Papa, ¿no? Incluso en la Biblia, ¿no? Si tomamos, bueno, exactamente no era el Papa, pero digamos tenía la primacía Pedro y Pablo lo corrige en un concilio, ¿no? Entonces no necesariamente quiere decir que el hombre va a hacer lo que quiera, ¿no? Y es más, quizás me equivoqué y me corrijo, Guillermo, cuando dije que la mujer es más inteligente que el hombre, ¿no? Ambos son inteligentes, pero la mujer tiene una inteligencia particular para influir en el hombre, ¿no? Por eso se dice que el hombre siempre cree que es el que manda, pero en realidad la mujer es la que manda, ¿no? Porque la mujer es muy inteligente para saber cómo dirigir al esposo a donde debe, ¿no? Y eso es algo que también se da, o sea, no es un dominio tiránico, ¿no? Quizás lo debemos de ver por ese lado. Ujú. Bien. Guillermo, adelante. Gracias, Augusto, por decir que lo que acabas de decir. Yo lo que quería decir, Manuel Pablo, es que terminemos de ver el castigo del hombre, porque es la consecuencia del pecado original para entender cómo Dios le da a cada uno lo que le toca, a la serpiente, luego a la mujer y finalmente al hombre, ¿no? Entonces, para hacernos una idea cabal, esto que Dios le dice a cada uno es como una reprensión por la participación que cada uno ha tenido en lo que ha sucedido, ¿no? En la desobediencia. La desobediencia, recalco, por la libertad del ser humano. Y esa libertad que lo lleva a ser confundido, seducido y vencido por la tentación del demonio que siempre está buscando eso. Ujú. Perfecto, vamos a ver eso entonces, lo que tú pides inmediatamente, ¿no? Katy, adelante. Y también quería comentar antes que se me pase, en todo lo que estamos viendo, también está claro acá que solo de la unión del hombre y la mujer se genera la vida. Y eso está clarito aquí, ¿no? De todo lo que nosotros estamos viendo ahora en esta época. Y también recuerdo un comentario que escuché, sí fue en la tele, creo me parece, que dice que el hombre ya se cree ya Dios, porque ya estamos viendo clonaciones, ya han hecho clonaciones, fecundaciones in vitro, entonces el hombre ya está jugando a Dios. Y me está recordando esto, ¿no? Que hemos visto. Ujú. Bien, Cata, gracias. Julia, adelante. Solamente quería pedir por favor si el hermano Augusto puede levantar el volumen, su micrófono, porque casi no le oigo. Gracias.
Ya, no, yo sí, no sé, yo sí lo escucho perfecto, pero Liliana, sí se escucha bien. sí, a ver, Yo también lo escucho Yo sí lo bien. percibo bajo, yo lo percibo un poco bajo también, ¿ah? ya, La última intervención ha estado ligeramente más bajo de lo que antes, me parece. puede ser. A ver, vamos a avanzar para terminar con el capítulo 3, lo que bien pidió Guillermo. Vimos el castigo de la serpiente, el castigo de la mujer, y en esta diapositiva vemos el castigo del hombre y termina el capítulo 3. Y ahí concluimos la reunión de hoy día, que el tiempo nos está ganando. Pero no hay que cortar acá. Hay que leer esto y comentarlo brevemente. El castigo del hombre. ¿Quién puede leer? Yo leo. A ver, Beatriz. Y dijo al hombre, porque, porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ella, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Después el Señor Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces, entonces expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Gracias, Betty. Miren, vamos a quedar aquí porque nos gana el tiempo, pero un comentario. Y el tema es tan interesante que yo les propongo que ustedes relean con calma este tema del capítulo 3, la caída, el pecado y la caída. Reléanlo, piénsenlo y lo volvemos a comentar el próximo jueves. Pero, pero igual merece un comentario especial. Miren, ya a estas alturas estamos en condiciones de analizar las consecuencias del pecado original. Miren, primera consecuencia del pecado original, el hombre rompe la relación de armonía consigo mismo. El hombre rompe la relación de armonía consigo mismo y vienen entonces los problemas personales, emocionales, y no puedo dormir en la noche, pastillita para los nervios, apoyo psicológico y lo que fuera, incluso psiquiátrico. El hombre rompe la relación consigo mismo como primera consecuencia del pecado original. Pero una segunda consecuencia que hemos visto es que el hombre rompe la relación de armonía con la mujer. Y ya lo hemos tratado. Una tercera consecuencia, y la vemos acá en la primera y segunda línea, el hombre rompe la relación de armonía con la naturaleza. Miren, Dios le dice, maldito sea el suelo por tu culpa.
o por tu causa. Y cuarta consecuencia, al final el Señor le dice, y te vas del jardín del Edén, te vas del paraíso. Entonces, eso se puede leer que el hombre rompe la relación de armonía con Dios. Miren, en lo que les digo y como digo, se los dejo para que lo piensen, lo mediten y sea tema de diálogo inicial con más calma y más procesamiento de cada uno para el próximo jueves. Pero la consecuencia del pecado original la podemos ver en 4 niveles. Se rompe la armonía del hombre consigo mismo. Se rompe la armonía del hombre con la mujer. Se rompe la armonía del hombre con la naturaleza. Se rompe la armonía del hombre con Dios. Y para esto último, para restituir la armonía del hombre con Dios, es que viene Jesús. En el final de los tiempos, Dios se encarna en Jesús y Jesús tiene la misión profunda de la salvación, que es otra manera de llamar el recomponer la armonía del ser humano con Dios. Es una forma de interpretarlo. Les digo, el tiempo nos gana, pero se los dejo ahí con cargo a que el próximo jueves empecemos por aquí. Ustedes puedan madurarlo, pensarlo, seguramente enriquecerlo y lo conversamos, ¿ok?